Bueno, vamos a empezar. Iba a armar tenía pensado una especie de introducción, contarles un poco que estábamos en un marco de discusión convencional y todo eso, pero como se nos hizo un poquito tarde, ya vamos a los bifes. Primero agradecer a la mesa que vino, a todos los invitados, la verdad que para nosotros es un gusto tenerlos tanto en Sauce como en Canelones. Y sobre todo el esfuerzo de haber venido en ómnibus, o haber esperado en la parada una hora, todas esas cosas. Y después agradecer al resto de la barra, que estuvo haciendo chorizo, vino a hacer torta frita. Siempre hay, como en todas estas cosas, gente que está una semana o un tiempo laburando atrás. Y eso me parece que es importante tener en cuenta. La idea, como para armar un orden, es que empiece Lucía, después Karina, sigue Betiana, Willy y cierra el Pocho. El tema de hoy es artiguismo, cuestión nacional y socialismo. Más o menos un poco se le dio algunas directivas a los y las compañeras que están en la mesa. Por temas de tiempo no está pensado hacer intervenciones, pero bueno, si queda alguna consulta o algo me la hacen y vemos si la podemos meter. Vamos arriba. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, mi nombre es Lucía Martínez, soy profesora de historia y soy historiadora, las dos cosas. Y bueno, me habían invitado para hablar un poco de artiguismo y hablar de cuestiones generales, así que en primer lugar agradecerles la invitación. Y sin ánimo de aburrir, porque creo que todos más o menos tienen una idea de qué es el artiguismo y sobre todo de quién es Artigas. Me parece que está bueno en este contexto repasar algunas cosas. Es decir, qué aporta el artiguismo en ese sentido para pensar la cuestión nacional y el socialismo. En ese sentido me gustaría rescatar un poco la dimensión de Artigas como conductor conducido. Este es un concepto de un historiador nacional, José Pedro Barral, que tiene que ver con que Artigas no solo es un conductor, no solo va a ser el general del pueblo, está proclamado por ese mismo pueblo, sino que también Artigas va a hacer muchas veces cosas de alguna manera, no sé si obligado, pero sí, digamos, como manejado por ese pueblo que lo está siguiendo. Para ir como un poco en orden cronológico, que es como para entenderlo más fácil y no perderse, está bueno de repente recordar que en el momento del éxodo oriental, en 1812, lo que se conoce también como la redota, porque eso quiere decir derrota, ¿no? Eso es un suceso que tiene lugar en realidad porque después de la batalla de las Piedras hay una disputa ahí entre Buenos Aires y Artigas a ver qué es lo que se hace. Y bueno, finalmente Buenos Aires termina firmando la paz con Montevideo a espalda de lo que el ejército oriental está proponiendo. En ese sentido, Artigas, cuando decide irse hacia lo que después va a ser el campamento de purificación, pide expresamente que no lo acompañen personas que no están, digamos, dispuestas a dar su vida por la revolución y que además que no están en condiciones materiales de acompañar. Sin embargo, en esta idea de conductor conducido, eso no se cumple. ¿Y por qué digo que no se cumple? Porque, por ejemplo, Artigas lo acompaña a Magdalena Iguate, que tiene 8 hijos, sola con sus 8 hijos. Lo acompaña Magdalena Flores, que es viuda, que tiene 5 hijos, 7 esclavos y 3 carruajes. Eso nos habla no solamente de una mujer viuda a cargo de 5 hijos, sino de una mujer viuda de una posición económica bastante acomodada, ¿no? Tiene 7 personas esclavizadas a su servicio y además dispone de 3 carruajes. Lo va a acompañar María de la O, ni siquiera conocemos su apellido, también viuda con 5 hijos. Y Artigas deja que esas mujeres le acompañen, esas mujeres como tantos otros y otras, ¿no? Esos que justamente él había pedido expresamente que le acompañaran. También vamos a ver esta figura del conductor conducido en la frase que conocemos todos desde la escuela, ¿no? De la oración inaugural del Congreso de Abril en 1813, donde dice: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana.
¿Qué está diciendo Artigas acá? La autoridad me la están dando ustedes y la autoridad que yo tengo se termina cuando ustedes están presentes. Eso redunda en que, por ejemplo, el documento que se va a desprender de ahí, que son las instrucciones del año 13, va a tener más de una versión. Porque justamente como la autoridad se la da a ese pueblo que está allí, una de las disposiciones que sale en esa asamblea es que esas instrucciones tienen que ser ratificadas en todos los pueblos. Esto quiere decir que cada uno de los 6 diputados que se disponían allí tenía que volver a su pueblo, hacer una asamblea, referendar esos artículos en esa asamblea e incluso, si así lo dispusieran, agregar nuevos artículos. Esto nos lleva también a pensar en qué aporta el artiguismo o esta forma de pensar y de hacer política popular, colectiva, a la cuestión nacional. Es difícil poner Artigas en términos de nacionalismo. Sabemos que para el siglo XIX el Uruguay no existe, ¿no? Que el proyecto artiguista tampoco es generar un país independiente, sino que se parece mucho más a la idea que conocemos de patria grande, pero sí podemos rescatar, para pensar la cuestión nacional, el fuerte valor que tiene el concepto artiguista de soberanía particular de los pueblos, ¿no? Si el pensar la soberanía en términos artiguistas es pensar una soberanía popular, una soberanía con participación y una soberanía que le va a hacer que en 1811 la Asamblea de la Quinta de la Paraguaya se lo denomine el jefe de los orientales y que después más tarde se lo denomine el protector de los pueblos libres. Va a ser esa misma soberanía la que le va a valer, por ejemplo, una ruptura total y definitiva con Buenos Aires, una ruptura que se inicia con esta disputa de cuántos diputados mandamos a la Asamblea General de Buenos Aires para ver si vamos a reconocer esta asamblea por pacto o por obediencia. Buenos Aires espera solamente 2 diputados, el artiguismo envía 6. De los 6 que envía el artiguismo, solamente 1 puede entrar, que es el de Maldonado. Esto obedece a cuestiones jurisdiccionales. Lo que conocemos como la Banda Oriental tenía 3 jurisdicciones, la de Montevideo, la que respondía a Buenos Aires y la del Yapeyú. Dejan entrar el de Maldonado porque estaba, digamos, dentro de la jurisdicción de Buenos Aires. Finalmente los diputados terminan no entrando, se vuelven a... Pero es esta misma soberanía la que, mientras está pasando todo eso, decide organizar el gobierno económico de Canelones. ¿Para qué? Para no depender económicamente de las decisiones que esté tomando Buenos Aires. Un gobierno económico que se va a cuestionar, por ejemplo, por qué no se pueden usar otros puertos además del de Montevideo. Y va a terminar habilitando el puerto de Maldonado y va a habilitar tangencialmente el de Colonia. Una soberanía económica que implica el fomento de la agricultura, que implica hacer un censo de población y de ocupación de la tierra, para que después sea un insumo para lo que va a ser el reglamento de tierras. Y ahí, permiso. ¿Cómo estoy de tiempo? Porque te hablo rápido. Y ahí vamos al reglamento de tierras, que debe ser uno de los documentos más importantes que tiene que ver con el proyecto en términos materiales que se propone el artiguismo, ¿no? El artiguismo propone justamente un reglamento de tierras que ha de ser de los más revolucionarios, no porque yo soy uruguaya ni porque esté hablando de Artigas, pero ha de ser de los más revolucionarios que se han propuesto en América Latina, por los criterios que establece, que son bastante sencillos de entender, y en eso el artiguismo se encarga de dejarlos bastante claros. Primero, ¿de dónde se van a obtener las tierras? Se van a obtener las tierras de los malos europeos y los peores americanos. Es decir, de aquellos que estuvieron del lado del rey y que después habrán emigrado o no, pero incluso también personas nacidas en América que no se plegaron a la revolución. A esa gente nos vamos a quedar con la tierra y la vamos a dividir. Ahora, ¿quién se la vamos a dar?
Artigas establece un claro criterio, que es de que los más infelices serán los más privilegiados, lo dice así tal cual, ¿no? Y dentro de esa infelicidad, por así decirlo, establece una jerarquía de a quién se la vamos a dar primero la tierra. Y dice en consecuencia, negros libres, zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados en suertes de estancias si con su trabajo y hombría de bien propenden a la felicidad y a la de la provincia. Acá claramente el concepto de felicidad no tiene nada que ver con lo que entendemos hoy por hoy que es la felicidad. Es un concepto de felicidad ilustrado que tiene que ver con el buen gobierno. Es un concepto de la ilustración. Pero justamente como concepto de la ilustración, esta felicidad tiene que ser colectiva. La tierra no es gratis, la tierra tiene una función de ser que tiene que ser productiva y por lo tanto se le van a dar 2 meses a cada donatario para que construya el rancho y los corrales. El problema principal que va a tener el reglamento no solo va a ser su radicalidad para algunos sectores sociales que acompañan al inicio del artiguismo, pero que después van viendo que gente que el ejército de dientes podridos de Artigas está teniendo tierra, igual que las personas de bien, entonces eso empieza a molestar. Va a tener, digamos, la contrapartida de que va a entregar pocos títulos. Aún así, el mismo Artigas se va a encargar de controlar que las disposiciones de ese reglamento se cumplan. Artigas va a enviar, y hay prueba de ello, más de una carta a donatarios que, habiendo pasado los 2 meses, no habían levantado el rancho y no habían construido los corrales. ¿Ah? Es decir, que acá tenemos también que esta idea de que el proyecto es colectivo, Artigas hace cargo de repartir esa tierra, pero también implica el trabajo y el compromiso de quienes reciben esa tierra. En conjunto con eso, otro de los documentos artiguistas muy importante y que tiene, digamos, menos prensa es el reglamento de aduanas, ¿no? Donde en el reglamento de aduanas Artigas lo que hace es establecer claros impuestos a aquellos productos que se podían obtener desde el exterior, mientras que los productos que entendía que eran básicos, como por ejemplo el maíz, que va a circular, tiene que circular sin impuestos. Es decir, que aquello que se incluía en lo que era la dieta más básica de los y las orientales tenía que circular dentro de la Liga Federal sin impuestos, mientras que aquello que se pudiera conseguir de Europa tenía que tener impuestos altos a la entrada. Entonces esto nos da la posibilidad de tener alimentos a disposición con muy poca carga impositiva, mientras que aquello que puede ser producido en la provincia oriental, si entra del extranjero, tiene mayor carga. Yo creo que estas cosas son bien útiles para poder pensar, si bien repito, Artigas no pensó en un Uruguay, sino que pensó en una estructura confederada, más amplia y más plural, creo que siguen siendo insumos para poder pensar justamente un proyecto de país productivo, donde poder cuestionar qué cosas estamos dejando entrar, a qué cosas les estamos poniendo impuestos, cómo estamos pensando la toma de decisiones, cómo estamos pensando la participación, cómo estamos pensando esta idea también de, yo hoy mencionaba a las mujeres viudas que acompañaban el éxodo oriental, cómo pensamos la participación de aquellos sectores que generalmente no pensamos cuando pensamos en el artiguismo, no pensamos en la cantidad de personas esclavizadas que eran libertos y que acompañan a Artigas, que incluso reciben tierras algunos. ¿Ah? No pensamos en la participación voluntaria de las mujeres, generalmente las miramos como la mujer de o fue obligada. No, acá hay mujeres que no solo van por voluntad propia, sino que tocan fuego el rancho antes de irse. ¿Por qué lo prenden fuego? Para que los españoles que están viniendo no lo usen como apostadero, es decir, no lo usen para ahí generar descanso, tomar agua, etc. Entonces, creo que el artiguismo tiene... Se quedó así. Me parece... Ah, no. Bueno, muere y revive la batería. Creo
que el artiguismo sigue siendo útil en ese sentido para pensarnos en lo que nos toca, ¿no? Artigas tiene una frase que también la conocemos todos, que es: nada podemos esperar de nosotros mismos, ¿no? Y vuelvo a esta idea de conductor conducido. Artigas nunca pudo haber hecho todo lo que hizo si no hubiera tenido toda esa gente detrás que le exigía en alguna medida que tomara determinadas decisiones, que le ponía en sus hombros la responsabilidad primero de ser el general del pueblo y después el protector de los pueblos libres. Y él evidentemente en consecuencia no pudo más con esto. ¿Me escuchan? Sí. Lo abandono porque no puedo. Y él en consecuencia, ¿no? Tomar esa responsabilidad que este pueblo le daba y actuar en consecuencia. No sé cómo estoy de tiempo, yo creo que no tengo más nada. ¿Estás estresado por el tiempo? Sí, porque vamos a ser muy respetuosa del tiempo. Está bien. ¿De bien? La autoridad de mano de nosotros. Ahí está, es verdad, la autoridad la tienen ustedes. Me parece que nada, esto es como súper, en términos históricos, lo que yo tengo para decir es que es súper revolucionario y sigue siendo útil el artiguismo para poder pensar proyectos de país, pero en términos de soberanía, en términos de participación, construir una política. ¿Ahora? Sí. Construir una política en los términos de la horizontalidad que la piensa el artiguismo, porque sí, los documentos los firma Artigas, pero los firma por una cuestión de orden, los firma por una cuestión de jerarquía. Ahora, lo que está escrito en esos documentos en realidad responde a las necesidades y a los pedidos de la gente que participa. Hacer política de esta manera consume muchísimo tiempo, ¿no? Esta idea de que, bueno, la mesa toma una decisión, va a una asamblea, eso se vuelve a hacer otra asamblea, vuelve la decisión, se refrenda, se genera un documento, pero sigue siendo una herramienta útil. Si en el siglo XIX se pudo hacer, ¿no? Hay documentos en los que dicen que Artigas no descansa, que descansa poco, porque llega un chasque con un documento, el tipo lo firma, el documento vuelve y así está, ¿no? Y en el medio se mezclan cosas de su vida privada, como que Artigas va todas las noches, cruza el río a ver una mujer, ¿no? Me parece que es importante rescatar la dimensión de horizontalidad ahí también, donde todos y todas, más allá de que sea quien firme los documentos, están en condiciones de pensar sobre sus condiciones de vida y generar decisiones y pedir políticas para ello, mientras que hay una persona que lo que hace es actuar con la responsabilidad que eso conlleva. Es decir, Artigas podría haber hecho muchas cosas. Por ejemplo, cuando se firma la paz con Montevideo, haberse montado en el molde y entregar el ejército. Pero como algo habían designado del jefe del ejército de los orientales, lo que él decide hacer es... me distrae. Perdón. Lo que él decide hacer es justamente irse. El tipo se va porque siente que se firmó una disposición a espaldas de la gente que estuvo dispuesta a dar la vida por ese proyecto. Y le dice a la gente que no lo acompañe, que él tipo, me voy yo, pero me voy encaprichado, y la gente lo acompaña, ¿no? Y eso habla justamente de la dimensión de representación. Artigas no pidió ser héroe, pobre tipo, lo pusimos nosotros ahí, ¿no? El tipo lo que hizo fue justamente responder a las necesidades de un pueblo que era su pueblo y que lo puso ahí y que lo acompañó. Esta dimensión también de acompañar a quienes tenemos como líder o lideresa política, de acompañarle, que no siempre es festejarle todo aquello que hace, ¿no? De acompañarle para que no te desvíes de la senda, volvé que este era el trillo. Y eso también se puede ver en los documentos artiguistas. El artiguismo no es Artigas, el artiguismo es la construcción popular de una forma de hacer política y de un proyecto de soberanía popular. Y yo creo que eso, y acá me voy quedando, es lo más importante que podemos rescatar, más allá
de que el siglo XIX esté lejísimo. Es decir, sigue siendo posible y necesario construir una patria para todos. Genial. Sentate si querés, todavía. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Un gustazo estar acá. Nada, yo soy militante del Frente Amplio, independiente. Les cuento que además soy hija de un expreso político, presidente del Partido Comunista y además fundador del Sindicato Portuario de Río Negro. Mi padre se llama Evangelio Núñez y además escribió la ley del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud, de donde salió la JUNASA. A mí me tocó ser arrullada por los discursos del Pepe de Lía en aquella época y vengo de militar silenciosamente en el interior de Río Negro, en mi departamento. La primera vez que entré en la vida política por fuera del Partido Comunista fue cuando me postulé a la municipalidad de Yu con la lista de Álvaro Roballo, la 9988. Y la siguiente vez fue en las elecciones pasadas a diputación por la lista de Carolina Rossi. Pero aparte de eso, soy la fundadora de 5 cooperativas de vivienda, soy la fundadora de un sindicato, el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales del Uruguay, y soy la 4ª generación de trabajadoras sexuales de mi familia. Y tomando lo que ella hablaba del éxodo, quiero contarles, ¿no? una anécdota que es familiar, que fue trasladada de mi tatarabuela, mi abuela, mi madre, sobre lo que implicó el éxodo para mi casta. La vieja decía que Montevideo había quedado vacío, se había ido toda la gente, todo lo que pagaban en el burdel, en el bajo mundo que estaba en Montevideo contra el puerto. Se habían ido todos atrás del general. Lo único que habían quedado eran las viejas ricas y los lacayos más jodidos, dijeron ellos. Y el resto se había ido todo. Y atrás de con ellos se fueron sus madres, sus hermanas, sus hijas. Y para las quitanderas, porque mi tatarabuela era una quitandera, una mujer afrodescendiente que vendía quitanda, pero a la vez ofertaba servicios sexuales. La única forma que tenían para seguir al general era sumarse a una de las 3 carretas que tenían las 3 dueñas de las whiskerías del bajo mundo, la gallega, la española y la francesa, porque en aquel entonces no estaba poblado el interior, no, era solo pasajes de matreros y de algunos como es criollos escapados. Y era más peligroso un jaguar y un yacaré que un soldado. Y bueno, las mujeres tenían que sumarse en esas carretas. El costo para ir atrás de esas carretas, para ver a ver si podían en algún momento llegar a poder ver a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, era prostituirse. Y para ello, a cada cliente que se arrimaba a la carreta se le cobraba por la vela, no se le cobraba por el servicio que se le brindaba. La madama le cobraba por la vela y el gaucho podía tener relaciones sexuales con ella hasta que la vela ardía. Ese era el costo que tuvo mi casta en esa época. Y la otra función que tuvieron fue la de hacerse cargo de todos los soldados que fueron quedando, que quedaban que ya no eran aptos para la lucha. Algunos se quedaban
con sus hijos, algunos quedaban a enterrar a sus últimos familiares y otros llegaron a quedarse, sobrevivieron y formaron y asentaron las primeras familias de aquella época. Pero eso no lo cuenta la historia, porque la historia la cuentan, solo lo contaron los varones, y dentro de las mujeres que las narraron las mujeres ricas, y las trabajadoras sexuales nunca narramos la historia. Y como por ejemplo, Canelones tiene en Toledo la primera alcaldesa a nivel mundial, que además fue condecorada con un título de comandanta en jefa. Era la madama de la Whiskería de Toledo. Muchas de las decisiones políticas y de movilización de ejército salieron del catre de su burdel. Pero bueno, nada, volviendo a esta época, decirles que mi participación acá es más que nada como para poder hablar con ustedes lo que significa para las personas de a pie el hecho de que la premisa de que los más infelices seamos los más privilegiados a lo largo del tiempo, si bien a la gente de otros estadios se le ha hecho un poco más llevadero, a las trabajadoras sexuales se nos ha complicado muchísimo más, porque no solamente venimos con una carga que es social, sino venimos con una carga que es moral, que nos impide muchísimo más poder levantarla, sacar la cabeza al pozo. Y para eso quiero decirles que yo pude sacar la cabeza al pozo porque tuve una rara mezcla, que fue entre una puta y un comunista. En un periodo de tiempo en el que fue histórico y el que mi madre se haya juntado con mi padre, que no era mi padre, no es mi padre biológico, es quien me crió, a mí me permitió tener voz, porque mi militancia, mis espacios, a todo lado donde iba, yo era la hija de Núñez. A mí nadie me privaba de la palabra, yo podía interactuar, iba a reuniones, sindicalizaba, organizaba, hacía cosas, ¿no? Por fuera del trabajo sexual. Cuando me tocó empezar a recorrer el país y conocer a mis compañeras, la primera cosa que me di cuenta es que mis compañeras lo que no tenían era voz. Y por eso pude hacer una diferencia. Y lo agradezco toda la vida, ¿no? Entonces la importancia de que el sujeto oprimido pueda hablar en primera persona y que pueda hacer los aportes en primera persona es muy, pero muy importante. Después me tocó pasar por un periodo de desencantamiento con respecto a lo que fue el gobierno de mi fuerza política durante 15 años, en donde me encontré con que si bien actualmente soy una persona que todo el mundo dice que sabe de lo que hablo, cuando me tocó salir de Fraiventos para ir a juntarme con las grandes élites en Montevideo de compañeras, me tocó encontrarme con compañeras que me decían que yo no sabía de lo que hablaba, porque como los clientes en la whiskería todas las noches me violaban, yo estaba tan alienada que no sabía lo que decía, invisibilizándome, neutralizándome y sacándome la palabra, diciéndome muchísimas veces, no, pero no podés hablar así. Y es como hablo. Entonces, igual no me doblegaron, ¿no? Porque digo, demoré un poco más en domesticarme, pero no dejé de seguir avanzando. Durante muchos periodos de tiempo estuvimos trabajando y juntándonos con muchas compañeras, haciéndoles muchos aportes, diciéndoles de qué forma para nosotras, las trabajadoras sexuales, se podía terminar con el trabajo sexual, aunque en realidad el trabajo sexual es solamente la visibilización de lo que es la explotación sexual comercial a niñas, niños y adolescentes. Cuando nosotros las vemos paradas en las esquinas, ellas vienen de trayectorias intrafamiliares o intrasociales de explotaciones profundas. Y como en mi caso,
cuando son prostitutas epigenéticas, ni siquiera pueden decidir si van a hacer o no van a hacer. Cuando se nos tocaba sugerirles, hacerles cosas, las compañeras nos decían que ellas que tenían título y ellas que habían ido a la universidad sabían que era lo que nosotras necesitábamos. Y así una década tras de otra, una década tras de otra, me tocó tener que enfrentarme a las propias compañeras con las que militaba después, para decirle, no compañera, no, a mí no me violan, a mí yo sé lo que estoy diciendo, yo sé lo que me está pasando, yo sé lo que pasaron por fórmulas benditas para sacarnos del ejercicio de la prostitución. Nos invitaron a hacer capacitaciones en motosierra. Estoy certificada para cortar todo tipo de pala. Motosierrista. ¿Ah? Nos metieron en un combo con víctimas de trata, con víctimas de violencia doméstica, anotamos 13 trabajadoras sexuales de Río Negro, Nuevo Berlín y Paysandú, perdón. Y solamente terminamos 2. Contrataron a las 58 personas que estaban y a las únicas 2 trabajadoras sexuales que habíamos no nos contrataron, porque decía que se podía generar un disturbio con nosotros en la planta. Era para trabajar en UPM, en el primer Botnia cuando salió. Y yo le dije al encargado, si vos sabés que nosotros nos manoteamos cuando salen del monte, no tenemos que esperar que hagan 90 kilómetros para llegar. No vamos a tener problema acá en la planta. Igual no nos contrataron. ¿Ah? Y lo más doloroso de todo, que las compañeras, en la evaluación que se hizo en el Instituto Nacional de las Mujeres, que fue uno de mis primeros enganches con Marina, las compañeras pusieron que de las 13 se había demostrado que las compañeras no tenían intención de cambio. Las capacitaciones eran los días sábados, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. El día que los quilombos trabajan más son viernes, sábado y domingo. Las que vivíamos en el quilombo teníamos que pagarle la multa a la dueña para poder salir. Y no eran todas las que podían pagarlo. Y aparte, si vos estabas con un cliente a las 6 de la mañana, que el ómnibus pasaba a las 7 en punto, pasaba el ómnibus, no te esperaban ni 5 minutos más, y si la patrona no te abría la puerta, no podías salir. Y no era que las compañeras no querían ir a estudiar, es que no podías poner un curso en un día en el que las compañeras más trabajaban. Pero no hubo forma de hacérselos entender. Igual seguimos avanzando, fuimos buscando otros actores, fuimos buscando otros oprimidos y fuimos buscando sobre todo pequeños desencantados dentro de la misma fuerza y por ahí fuimos entrando. Pero dolorosamente tenemos que recurrir a los dolidos porque el sistema no es lo que piensan para poder avanzar en algo que supuestamente es un derecho para todos. Nosotros lo que durante muchísimos años pedimos es que se nos libere de los proxenetas, que se nos libere de poder circular libremente en este país. Nosotras no podemos circular en el país libremente. Somos las únicas que tenemos caravaneo. Cualquier oficial me para, me pide el número de cédula, estoy en Bella Unión y le salta quién soy y qué hago. Lo único que no le salta en el aparatito es cuánto sale mi servicio, pero después todo. Si me quiero ir de un lado al otro, tengo que ir a la seccional a notificar que me voy a cruzar a otro. ¿Quién de ustedes que cuando cambie de laburo va y le dice a la seccional, no, me voy a cambiar para otra empresa? Ninguno. Nosotros sí. Si yo estoy con el portuario en el Ministerio de Salud Pública, no puedo ascender a ninguno de los puestos que tiene el Estado, no, ni siquiera operador penitenciario, ni siquiera eso. Entonces, por ahí yo no quiero, no sé si estoy de tiempo, me contagié todo.
Nada, que decirles que nada, soy una militante que soy de base, soy extremadamente crítica. También quiero comentarles que tuve hace un tiempo, que eso casi me costó que me deshereden, tuve una entrevista con Manini Ríos, me fui y me entrevisté con él, subimos fotos al Facebook, ¿no? Como con todos los otros senadores, diputados y todo, ¿no? Nosotros venimos desde el 2009 pidiendo ayuda. Desde el 2009 pidiendo ayuda. 2009. No hace un día que venimos nosotros. Nosotros nos formamos como agrupación en el 2007. Y empezaron a llover unos comentarios. El primero que casi me la pide mi padre, me hizo primero, que en realidad fue el único que me interesó lo que me dijo, y el resto de la gente, no, pero ¿cómo te reuniste con ese? ¿Qué lo otro? Digo, vengo de transitar 27 años de ejercicio de trabajo sexual en donde el catre de donde yo trabajaba circularon todos los partidos, todas las iglesias, todos los credos, y en bola no pude negociar, así que ahora que estoy parada y sé para dónde voy, no es ese cuestionamiento. Así que bueno, a mí me encanta la idea de poder soñar con un artiguismo, pero me gustaría mucho más la idea de que no dejemos que la colonización que ha generado en todos los movimientos la norma nos haga creer que tenemos que militar de una forma para hacer. Y a mí, sinceramente, los tiempos en los que corre estoy viendo que la gente está mucho más interesada en cómo llegar y no en el camino. Y a mí me pasó que porque lo viví en la dictadura y lo viví en este tiempo, si esto que está pasando ahora hubiera pasado en la época en que nosotros estábamos, en aquella época, ya le habríamos prendido fuego todo. ¿Sabe por qué no se le ha prendido fuego todo? Porque hay muchos compañeros que se decían militantes que ahora están cuidando el culo sentados en la silla y no quieren moverse de ahí. Ahora tenemos más gente frente amplista metida en este gobierno que gente del gobierno mismo adentro. Entonces, las movilizaciones no son mucho más fuertes, las tensiones no son mucho más fuertes porque hay muchos compañeros cuidándose el culo adentro. Que si fuera como en aquella época que estábamos todos de este lado y todos queríamos lo mismo, para mí sería distinto. Pero eso lo digo yo que no sé nada de política. Pero está. Bueno, compa, muchas gracias por la invitación para estar acá. Cuando me convocaron, en realidad empecé a tratar de armar algo para poder participar de esta mesa y en realidad me di cuenta de que todos los temas que me planteaban me generaban más preguntas que capaz que un orden para poder intervenir, ¿no? Y es esto de lo que hablaban las compañeras antes, voy a tratar de citarlas porque realmente me parecieron muy interesantes sus intervenciones. Y es un poco esto de, bueno, cómo reivindicar el proyecto artiguista hoy, desde qué lugar. Y algo que particularmente nos preocupa en el último tiempo también a los militantes de izquierda, debido a algunos fenómenos que se han dado en el sistema de partidos, es si hay o no una disputa con respecto a el artiguismo, ¿no? Con respecto al concepto del artiguismo. Y a mí me parece importante y me parece uno de los grandes desafíos en esta etapa reivindicar algunos conceptos que retomamos y que nos estructuraron como parte de esta izquierda para no vaciarlos. Porque cuando hablamos de artiguismo, cuando hablamos de socialismo, cuando hablamos de izquierda, cuando hablamos de política, lo que le tenemos que poner a esos conceptos es contenido para que no se vacíen, ¿no? Y por eso me parece muy importante y necesario estas instancias donde nosotros
retomamos la problematización y sobre todo la reflexión en torno a esto, ¿no? Entonces, bueno, pensaba cómo traer al hoy esas ideas artiguistas y en qué marco esas ideas que de alguna manera son nuestro antecedente. Y bueno, Lucía lo expresaba muy bien con respecto a lo que fue la importancia del artiguismo como una corriente política, ¿no? Como una forma popular de hacer política, con centro en la ampliación de derechos, con centro en una democracia participativa, con determinados valores que de alguna forma también nosotros reivindicamos como izquierda y hacemos nuestros, y sobre todo con algunos hechos puntuales que hasta el día de hoy nos hacen reflexionar en esto de hasta dónde pensamos en largo plazo, por lo menos, ¿no? Esto que planteaban hoy con respecto a lo que fue el reglamento de tierras, algo de lo que hablamos mucho, pero que a veces en la práctica cotidiana y en torno a las propias limitaciones que tenemos cuando ocupamos espacios en la institucionalidad, quedan en cuestión, y es importante seguir nombrándolo y seguir reivindicándolo. Y por lo menos en torno a este proyecto que como bien decían fue profundamente revolucionario para América Latina, creo que lo que tenemos que rescatar es el carácter profundamente social que tenía esta idea de repartir la tierra y de quienes accedían a la tierra como una forma de combatir la desigualdad y la pobreza, ¿no? Y eso es un poco, me parece que lo que en esta estructura que yo traté de armarme de cómo traemos el artiguismo al hoy, bueno, expresar a través de las diferentes luchas que damos en los diferentes lugares. En el caso de lo que tiene que ver con este ideario artiguista, yo creo que tenemos que reivindicar el rol de la libertad, pero de la libertad como una construcción colectiva, ¿no? En un momento histórico donde vuelve a ascender el discurso meritocrático, donde se pone centro en la libertad individual, donde en realidad el éxito es la superación personal y no el proyecto colectivo, y todos los desafíos que nos pone eso. Y un poco yo pensaba en lo que planteaba Karina con respecto a cómo nos organizamos hoy, ¿no? Lo difícil que es en una sociedad que nos señala que lo organizado está mal y que se persigue, en particular en el último tiempo, bueno, cómo repensar esta dimensión colectiva de la libertad en una lucha por la liberación. Y creo que en realidad en el marco de hablar un poco de la cuestión nacional, capaz que sí es un poco más cortoplacista, lo que por lo menos me parece importante plantear en estos términos, pero ¿qué nos pasó, por ejemplo, a los países que salimos del ciclo progresista y cómo salimos, ¿no? Es decir, nosotros llegamos después de años de lucha al gobierno, no al poder, eso lo tenemos claro, ¿no? También con una bandera de construcción de poder, porque eso además es lo que nos encolumna atrás de la lucha por el socialismo y por la liberación nacional. Ahora, ¿cuál fue el resultado de este ciclo progresista en América Latina? Y bueno, y ahí empezamos a encontrar también muchas de las limitaciones que tuvieron nuestros propios proyectos. Redujimos niveles de desigualdad, ampliamos derechos. En el caso de muchos de los países de América Latina también tratamos de profundizar la redistribución, y también eso me parece que está enmarcado en repensar cómo son las formas de redistribución moderna, donde ya no se piensa en términos de quitarle riqueza a los ricos para dársela a los pobres, sino en tener un Estado
que se ocupe de redistribuir a partir de las diferentes políticas públicas, educación, salud. Y en este caso creo que por lo menos en nuestras agendas el rol social del Estado es algo que tenemos que reivindicar hoy, que tenemos que pensar en términos de pública felicidad y tenemos que pensar en términos de priorizar justamente bajo esa consigna de que los más infelices sean los más privilegiados. Y bueno, hoy estamos en un momento donde nos gobierna nuevamente el herrerismo que se lleva puesto todo, incluso sus propios socios de coalición, donde lo que vemos es nada distinto a lo que sabíamos que iba a pasar, pero además nada distinto a lo que fue el herrerismo de los 90, con un modelo que es excluyente, que es concentrador, que es extranjerizador, que es privatizador. Y lo importante en este momento es, bueno, cómo pensar las formas de organización. Y ahí rescatar lo que planteaba Karina también de cómo se sale a organizar aquello que no está organizado y las dificultades que nos supone organizar aquello que por diferentes motivos no se puede organizar. Un poco reivindicando también el rol de muchos compañeros y compañeras que están en las zonas rurales, que trabajan con aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen muchas dificultades para poder encarar la militancia, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las herramientas que nosotros generamos como organizaciones políticas para impulsar esos procesos? En el caso de lo que fueron muchas de las políticas sociales que aplicamos y de las formas de focalización, yo creo que en esto de tratar de hacer desde la institucionalidad nos olvidamos mucho de los riesgos que tiene también la focalización, ¿no? Y que la focalización, como yo creo que el ejemplo que dio Karina es clarísimo, que muchas veces perpetúa niveles de desigualdad, y eso es parte de lo que nos tenemos que plantear cuando hablamos de las políticas focalizadas, ¿no? Esos cursos para trabajadoras sexuales en motosierra, ¿no? Es decir, bueno, desde lo que tengo, o muchas de las capacitaciones que le dábamos a trabajadores y trabajadoras que se nos venían cayendo, pero que sabíamos que eran pan para hoy y hambre para mañana. Y yo creo que nosotros salimos de 15 años de gobierno y nos quedó mucho en el tintero, y es parte de lo que también nos obliga hoy a pensar, no solo en un proyecto que obviamente no se agota en una elección, sino que en realidad es pensar en el largo plazo. Pensar en el largo plazo, porque a veces estamos obligados como proyectos de izquierda. Yo por lo menos creo que en el caso de pensar en largo plazo, lo que nos tenemos que cuestionar es, bueno, ¿cuáles van a ser las formas en las que queremos transformar radicalmente o ir transformando radicalmente esta sociedad completamente desigual? ¿Cómo son las herramientas que nos vamos a dar y cómo vamos a construir poder con todos estos antecedentes que tenemos, ¿no? En una América Latina que sigue siendo el continente más desigual del mundo, en una América Latina donde muchas veces los procesos de integración que tuvimos en el ciclo progresista tuvieron límites claros, y creo que hay que repensar también cuando hablamos de patria grande, cómo son esos nuevos paradigmas de integración que tenemos que soñar, que tenemos que trascender, porque la integración está claro que no puede ser solamente comercial, sino que en realidad hay que profundizar esos lazos con el resto de la región para poder pensar un proyecto de liberación en términos de patria grande, y reivindicando también esta continentalidad de la lucha. Y yo me preguntaba, cuando pensaba en intervenir hoy, bueno, ¿cómo soñar un socialismo en un continente? ¿Cómo soñar en el socialismo en un continente donde cada vez hay más concentración, cada vez hay más exclusión? Y bueno, y creo que en realidad la forma de poder soñarlo es haciendo, es la acción política, es la organización.
Hace un par de días me tocó viajar a Paraguay, donde estuve visitando comunidades campesinas, indígenas, desalojadas. Y en realidad es la muestra clara de lo que pasa en nuestra América Latina, obviamente en algún aspecto un poco más agudizado, pero es esto de cómo los megaproyectos y la transnacionalización de las empresas que intervienen en los territorios terminan desplazando del acceso a la tierra a quienes son los más y las más desprivilegiadas, ¿no? Como en realidad la construcción de una identidad nacional es difícil a la hora de poder tener un proyecto donde no seamos excluidos, donde en realidad, en el caso de las comunidades indígenas, siguen siendo desplazadas únicamente por el hecho de serlo, y donde hay un Estado que queda omiso ante este crecimiento de la desigualdad. Antes de la pandemia ya hablábamos de la era del necroceno, de la necropolítica, esto de humanidad sobrante, de estos éxodos que se dieron en América Latina, saliendo de algunos países donde la extrema pobreza desplazaba a la gente y salía en caravanas, donde está claro que hay gente que cada vez ve más recortados sus derechos, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda. Y la pandemia claramente agudizó esta situación de desigualdad, porque además lo que hizo fue profundizar un proceso de concentración del ingreso. Hay un informe de Oxfam que salió que habla justamente de qué es lo que pasó con los ricos más ricos del mundo en este tiempo, y es que tienen tanta plata que ahora hacen viajes espaciales para poder gastarla, ¿no? En ese mundo estamos, lo mismo nos está pasando en Uruguay, porque Uruguay no es una isla, donde en realidad tenemos una economía que crece, y que crece básicamente porque al agronegocio le está volando la bata en términos de lo que viene siendo la colocación de productos uruguayos de commodities, básicamente, en términos de volumen y precio internacional, y todo ese crecimiento y concentración se da mientras, bueno, seguimos teniendo ollas populares, la gente se sigue organizando para dar las respuestas que el Estado no está dando, y las familias trabajadoras son las que siguen pagando esta crisis en la que estamos hoy. Esta crisis que tiene que ver con la reducción de la capacidad de consumo de los hogares, del acceso a los alimentos y del acceso a los servicios también. Entonces, mientras sucede todo esto, lo que es cierto, y me parece que también es parte de lo que tenemos que incorporar en los diagnósticos que tenemos, es bueno, cómo organizamos lo que hay que organizar para la resistencia, cómo organizamos el descontento, cuando en realidad vemos que hay una serie de destrozos, por decirlo de alguna manera, en términos de lo que fue la construcción de políticas públicas que hicimos en el último tiempo, pero que muchas veces, como decía Karina, nos cuesta generar niveles de organización y movilización en torno a la defensa de estas políticas públicas que construimos, estas medidas con las que llevamos a la gente. Creo que en realidad eso se conjuga en empezar a organizar aquello que es difícil, aquello que soñaron los compañeros y las compañeras organizando a los trabajadores rurales, organizando como la compañera a las trabajadoras sexuales, organizando a las trabajadoras domésticas, organizando a aquellos que habían quedado históricamente relegados, también como de alguna manera lo hizo ese proyecto artiguista, conduciendo lo que fue la organización de un pueblo y sobre todo acompañado y arropado por las y los excluidos de siempre, ¿no? Entonces, creo que en esto de pensar en la transformación de una izquierda que se tiene que pensar en el largo plazo, que tiene que pensar transformaciones radicales, reivindicar justamente estos conceptos de pública felicidad y de inclusión de las grandes mayorías excluidas es la forma, de alguna manera, de poder traer el artiguismo a esta época, que es una tarea que es cotidiana y
difícil, pero que de todas maneras nos supone un desafío importante. Tenemos que volver a poner arriba de la mesa el sentido de la política cada vez con más fuerza, pero no para rosquear entre nosotros, ¿no? Que sabemos cuál es el sentido de la política y de la organización política, sino para salir a hablar con aquella parte del pueblo que todavía entiende que no tiene un lugar en la política. Y sobre todo dejar de pensar en la política de los partidos cuando hablamos de política y poner la importancia en la política con letras mayúsculas y lo que implica esas formas más horizontales, territoriales, de hacer política con la gente desde diferentes lugares. Sacar el marketing a la política, dice Karina. Repensar una forma de política que nos permita sembrar conciencia y organización, y sobre todo que aquellos y aquellas que forman parte de esos procesos políticos se sientan protagonistas, ¿no? Así como se sintieron aquellos que acompañaron a Artigas, que se sientan parte de las transformaciones que genera la política desde la organización, y que entonces podamos organizar la defensa desde otro lugar. Ese es el gran desafío, Pero creo que en pensarlo y en pensar no nuevas formas, ¿no? Sino formas que sean diversas, que también acompañen los tiempos que vivimos, es el desafío más grande que tenemos, y por ahí me parece que es por donde reivindicar, digamos, este ideario artiguista que pone en el centro a las personas, que tiene un concepto colectivo de felicidad, que tiene un apoyo en lo que es el concepto de democracia participativa y horizontal, y bueno, cómo comprometemos, digamos, los proyectos de izquierda al servicio de esas ideas, ¿no? En términos de lo que viene siendo nuestro proceso como Uruguay, tenemos grandes desafíos en el corto plazo. Nosotros sabemos que nos vamos a encontrar en poco tiempo con un país que es cada vez más desigual, donde el ingreso está cada vez más concentrado, y donde va a haber que organizar la resistencia, y donde va a haber que organizar sobre todo aquellos en los que pusimos mucho centro, por ejemplo los trabajadores y trabajadoras rurales. Los destrozos que viene habiendo en aquellas políticas que de alguna forma terminaron siendo una suerte de mecanismos compensatorios, como por ejemplo el reparto de tierras de colonización financiado con lo que se grababa de las grandes concentraciones de tierra a la hora de enajenar esas tierras. Bueno, eso a la derecha directamente no le gusta y lo saca del medio. Dice, bueno, nosotros en realidad no nos interesa que esto siga pasando. Y en esta última rendición de cuentas, todo lo que viene siendo un ajuste salvaje contra el pueblo se viene profundizando, ¿no? Y se viene profundizando en áreas donde se afecta básicamente la vida de las personas que más necesitan de la protección del Estado para poder sostener la vida. Se afecta en la salud, en la educación, en la vivienda de los más y las más pobres. Y generar propuestas alternativas y repensar, por ejemplo, en el caso de los espacios institucionales, en cómo revertir esta situación, nos implica seguramente discusiones mucho más profundas entre nosotros, donde marcar nuevos límites, donde en realidad también trabajar sobre lo que entendemos que son nuestras autocríticas y por lo menos trabajar en un proyecto de izquierda que no se sienta complacido cuando sale después de 15 años de gobierno con
600 asentamientos irregulares donde todavía vamos y tenemos que sostener muchas veces a las compañeras y a los compañeros porque siguen en la misma situación de fragilidad que la mejor era progresista del Uruguay, ¿no? Y esas son de las discusiones que tenemos que dar, que son profundamente dolorosas porque es reconocer los límites que tenemos en nuestro proceso, pero que en realidad son urgentes y necesarias. Nosotros tenemos que tener, por lo menos en esta idea de hacer partícipe y protagonista a la gente de las transformaciones, ministros de Economía que trillen los asentamientos, que a la hora de discutir dónde se pone la plata para las políticas de empleo, hablen y conozcan cuáles son los problemas de los trabajadores y trabajadoras que no pueden parar la olla, que todavía tenemos un aumento de la tasa de empleo con trabajadores que ganan para quedar por debajo de la línea de pobreza. Ahora, los números después dan divino. Y entonces, mostrar toda esta parte de la foto que en la agenda mediática y en el marketing de la política no se ponen, es también parte de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que mostrar y de lo que es urgente transformar. No solo queremos sentirnos felices de que logramos de que la gente pueda viajar por primera vez en avión, o que se pueda ir de vacaciones, o que pueda cambiar el auto, o que pueda hacer un vehículo. Que está muy bien, transformar las expectativas de la gente está muy bien. ¿En términos de qué? Bueno, no únicamente en clave del acceso a bienes, sino también generar otros niveles de conciencia, que no es un problema que ha tenido la izquierda uruguaya, sino que es un problema que claramente vienen teniendo las izquierdas en el mundo, ¿no? Cómo esto de la inmediatez de esta época en el acceso a bienes materiales, bueno, termina comiéndose una agenda de largo plazo muchas veces, que nos tiene que seguir interpelando y que nos tiene que seguir doliendo. Creo que bueno, que por ahí en realidad está la forma que encontramos, o que por lo menos se puede conectar de lo que fue ese ideario artiguista de inclusión y de una patria para todos y para todos. Así que bueno, por acá me quedo, gracias. Bien. Bueno, yo soy William Martínez, me dicen Willy, soy vecino acá, canario, del municipio vecino de aquí. Y bueno, por estas cuestiones no soy muy de hablar en público, así que pido disculpas. Por cuestiones quizás de la vida, del trabajo, y me ha tocado recorrer mucho la ruralidad del país y muchos rincones, conocer un poco esos paisajes rurales, a su gente. También tuve la suerte de poder conocer la realidad de los campesinos a nivel latinoamericano y de algunos pueblos originarios que también de alguna manera me fueron dándome alguna idea. Y bueno, y crecí quizás escuchando a varios de nuestros viejos, que de última nos fueron como poniendo un lente, ese lente Tupamaro, esas charlas que tuvimos que nos enseñó a ver la realidad de una manera diferente, nos enseñó a poner la mira en algunas cuestiones. Y bueno, y siempre nos rondó el tema del artiguismo, el tema de las naciones oprimidas, de la liberación nacional, muchas de estas cosas que nos rondaban. Y bueno, quisiera un poco ver esto del tema del artiguismo, algo breve nomás, pero me parece que Artigas tuvo quizás en su andar una cuestión bien importante, es que pudo construir nación sin nación, digo, sobre un territorio, ¿verdad?
tuvo esa capacidad de a partir de comprender también el rol quizás que tenía el poder militar y algunas ideas, congregar una cantidad de gente, ¿verdad? Y eso me parece que es una cosa muy importante. Lo otro es que contempló a los distintos, con sus cuestiones, con sus particularidades, pero los terminó encauzando en un proyecto común, o en una mirada común. Y eso quizás que cuando uno pregunta, bueno, ¿qué nos hace nación? ¿Qué cosas nos hace nación? ¿Qué cosas nos llevan, nos hacen que yo me sienta de una nacionalidad, mi vecino también? Y bueno, vivimos en un mismo lugar, manejamos un mismo idioma, compartimos un territorio, pero aparte de ese territorio pasaban una cantidad de cosas que tienen que ver también con una de las cosas más importantes, que son las actividades económicas. Cómo nosotros nos desarrollamos en ese territorio y cómo son nuestras estrategias de vida en ese territorio. Y me parece que bueno, en eso Artigas fue un buen lector de su territorio, conocía las capacidades que tenía. Encontró en esos 10 años de revolución artiguista, centró el problema de la tierra, identificó el problema de la tierra como una cosa de total importancia para el vivir de la gente, reconoció la multiculturalidad, ¿sí? En su planteo cabían los pueblos originarios, los criollos y la gente que había llegado también de Europa. Y bueno, y de última, esas cosas me parece que son como un valor agregado a esto. Después, bueno, con esto de pensarnos nación, también una de las cosas es, bueno, qué cosa en todos estos años que tenemos como Estado-nación no nos ha permitido desarrollarnos. ¿Cuáles son las cosas que nos han puesto enfrente? ¿Cómo es la estructura? ¿Qué cosa? Hoy, recién Betiana decía, bueno, la pobreza en un país rico de recursos. Y no solo esta es la ley de América Latina, un continente totalmente rico en recursos naturales, donde su gente vive muy mal. Entonces cuando lo traemos a Uruguay, vemos que tempranamente, el tema de la tierra marcó una diferencia quizás con otros países, que es, tuvimos una propiedad privada muy temprana, con el nacimiento de nuestro país, y unos beneficiarios de esa tierra, que ha pasado el tiempo, pero no ha cambiado. Yo revisaba un poco algunos números, pero el censo del 1908 daba unos 4.000 grandes tenedores de tierra, que son los 4.000 grandes tenedores de tierra, capaz que cambiaron algunos nombres, cambiaron las formas, pero que siguen inmóviles, ¿verdad? Entonces, bueno, sin duda que ahí nosotros, bueno, hemos dicho muchas veces, bueno, la oligarquía, los dueños del país, y ese triángulo que decíamos amoroso entre el imperialismo, la oligarquía y los intereses nacionales que nos ponían un freno al desarrollo. Si nosotros pensamos el país hemos pasado por una cantidad de situaciones, gobiernos democráticos, gobiernos dictatoriales, distintas visiones pero la base de la tierra ha sido estable, injusta. Sí hubo cuando a principios de siglo tuvimos una modernización del sector rural, el alambramiento, la muerte de Saravia fue un hecho bastante
podríamos decir, un mojón en la estabilidad del medio rural, pensando en que este país tenía un gran potencial para producir materias primas hacia afuera. La estabilidad, el fin de las guerras fue con la muerte de Saravia, y eso nos llevó a que, bueno, hubo una nueva visión de país que tenía, donde empieza a jugar un rol importante el Estado. Ahí llega el vallismo y se dan una cantidad de reformas y de interpretación de cómo tenía que ser ese desarrollo de la nación. Se ve truncado después más sobre la década del 30, la crisis del 29, genera una cantidad de limitantes en ese proceso. Después nos vemos muy beneficiados por los conflictos bélicos internacionales y volvemos a tener una segunda ola vallista, que ahí, bueno, es cuando vemos que, por ejemplo, cuando tenemos el máximo nivel de explotaciones rurales, ¿sí? En los estratos más bajos, pero sí hubo casi 40.000 más explotaciones. En el 57 fue el año que tuvimos, llegamos a registrar el mayor número de explotaciones rurales. Sin duda que esas 4.000 de los gigantes siempre siguieron. Pero bueno, esto nos habla de un país que tenía un gran potencial y que, bueno, esa producción, esas explotaciones fueron cayendo. Entonces, si hoy vemos el censo, nosotros estamos muy parecidos al nivel de 1908. Si lo vemos a nivel rural, estamos muy similar a la situación en la estructura de la tierra. Y bueno, y para tirarle algunos datos, pero el 82% de las explotaciones rurales, el 82%, el número de la maneja el 22% de la tierra. ¿No? Son todos tenedores de tierra menores a 500 hectáreas. ¿Sí? Varios podrían entrar como productores familiares. Esa es la realidad del Uruguay, la realidad cultural del Uruguay. Y sobre eso me parece que es un tema que mucho tenemos que profundizar. Tenemos nosotros podemos decir que nuestra bandera ha sido la ganadería dentro de esa ruralidad. Hay otros sectores que crecieron, pero realmente sigue teniendo un peso muy importante. Y bueno, yo esto lo tiro porque me parece que son cosas a pensar cuando uno tiene que profundizar en el análisis de las cuestiones estas, de cómo distribuimos la riqueza, quiénes acceden a los recursos y bueno, y qué ha pasado con todos estos ciclos políticos que nunca pudieran tocar los verdaderos dueños del Uruguay. Que eso es una cosa a reflexionar. Y que, pensándolo desde el año 2000 al 2016, el 50% de las tierras del país cambiaron de mano, se vendieron. Algunas tierras fueron compradas por capitales nacionales, otras sociedad anónima, grandes empresas, pero el 50% cambió de mano. Y es un dato muy importante. ¿Sí? Junto con eso, ¿sí? En el 2002 teníamos un valor aproximado de unos $380 la hectárea. ¿Sí? El valor de la tierra, un valor de mercado normal. Pero las nuevas lógicas, podríamos decir, del capital, ¿sí? El agronegocio, las nuevas formas en que se expresan en los territorios, llevaron a que ese valor se multiplicara por 10 al 2016. ¿Sí? Entonces, son cosas que tienen que ver con nuestra existencia y cosas a analizar profundamente.
Entonces, sin duda que cuando hablamos de la cuestión nacional, algunas discusiones que se dieron por allá, por principio de siglo, en los bolcheviques lo discutían bastante porque ellos tenían una cantidad de naciones dentro de su estado. Hoy en día la cuestión nacional pasa en el desafío de cómo nos desarrollamos y cómo nos liberamos de alguna de nuestros grandes limitantes. En un momento fueron el Imperio Español y ahora tenemos toda una nueva forma del capital accionando en los territorios, explotando los territorios de manera diferente, que son bajo la forma del agronegocio, bajo la forma de las grandes multinacionales. Y bueno, y hoy en día lo que tenemos es que la concentración en la tierra, sobre la tierra se sigue incrementando, la concentración sobre las agroindustrias sigue aumentando, la extranjerización de las agroindustrias, de los frigoríficos, de los molinos, de las aceiteras, de todo aquello que le da valor agregado, está en manos extranjeras. Vamos a ver qué pasa con el puerto. Entonces, sin duda que la ley esta tan nombrada de eutanasia, tendría que pensar si no la estamos pensando para la nación, ¿verdad? Si no es que nosotros, de alguna manera, queremos perder la vida como nación, si no ponemos realmente profundidad en los análisis, si no dejamos la banalidad y el circo político por realmente hincarle el diente en los temas que duelen, los temas estructurales, ¿sí? Eso me parece que es una de las cosas que vamos a tener que discutir, y que me parece que hay solo una manera de avanzar en esto, que tiene que ver con una mirada muy oriental, con lo que implica la orientalidad, con una mirada profundamente latinoamericana, de pensar que estos procesos tenemos que ser acompañados por otros, ¿sí? Y no es solamente una cuestión de olas progresistas. Necesitamos que los movimientos sociales de alguna manera piensen salidas conjuntas de regiones, de pensar también lo estratégico de los recursos naturales, ¿sí? Tenemos agua, tenemos suelo, hay minerales, hay una cantidad de cosas que si nosotros no empezamos a pensarlo en profundidad, dar realmente una óptica soberana sobre esas cosas, vamos realmente a ir perdiendo mucho de lo que tenemos. Y bueno, y creo que un deber, o por lo menos lo tengo en lo personal, es mirar con ese lente Tupamaro la realidad y rondar en eso, en que no podemos perder el valor estratégico que tiene nuestra organización, el aporte que puede hacer nuestra organización a la lectura de la realidad por la que estamos pasando, a la lectura de la realidad latinoamericana. Y me parece que tiene mucho, y hay que revisar un poco algunos aportes y retomar algunas ideas que me parece que son ideas fuerza, que nos van a mejorar un poco el rumbo, la mira y la acción, me parece. Y bueno, por ahí me quedaría. Así que bueno. Llega hasta acá. Hola. Bueno, buenas tardes, compañeros. La verdad que está lindísima la reunión, con una participación muy rica de compañeras y compañeros y de todos ustedes, que bien, la verdad nos alegra muchísimo, porque los Tupamaros hoy estamos reflexionando, haciéndolo en forma abierta,
como lo indica la mesa, como lo indican los invitados, como lo indica el lugar, y a partir de algunos lugares históricos para nosotros que también con el cual iniciamos esta discusión. Una reflexión que para nosotros es importantísima e ineludible en el hoy. Venimos, digamos, de un retroceso en el avance popular en Uruguay, pero también en América Latina, aunque hay una recuperación a nivel continental, ¿sí? Pero lo cierto es que hoy estamos enfrentando un consenso ideológico, un acuerdo ideológico de la derecha que no solo que se da a nivel nacional, se va a nivel regional y podríamos ir hasta planetario, ¿sí? Donde en todos lados se repica la misma idea, todos llevan allí el mismo discurso, un discurso que es sobre todo el del imperialismo que está en crisis y que lo difunde a todos sus aliados para recomponerse. El caso de Europa hoy es muy claro, ¿no? Incluso países europeos prácticamente con trayectoria socialdemócrata hoy están aliados en este enfrentamiento y se vienen inclusive hacia nuestro continente a condenar a Venezuela, Cuba, etcétera. Ese consenso ideológico de la derecha, ese acuerdo ideológico de la derecha, que se fortalece con su dominio de los medios de comunicación, que en total día a día están allí repiqueteando esas ideas, con el poder económico y, cuando no, con la dosis necesaria de violencia que viene después de la judicialización de la política, es decir, de cuando hay que echar alguien que no le viene bien, algún izquierdoso o algún proceso, sí, que no está en su línea, y lo estamos viendo, inclusive ahora, en este momento, la más clara es en Argentina, ¿no? Entonces, en este plano es donde queremos hacer la reflexión, porque es evidente que la respuesta, necesitamos una respuesta para los pueblos, no es una respuesta para que esperen, y yo voy a hablar un poco de esto, para que esperen la utopía, sino es una respuesta que nos exige, nos exige propuestas hoy, nos exige acción política hoy. Ya hay algunos cambios en América Latina, es verdad, ¿sí? Pero esta ola progresista, por el mismo hecho tan fuerte del consenso ideológico, de los medios, del poder económico, de la violencia, esta misma nueva ola progresista no es la misma, pero en ella tenemos que depositar esperanza también. No es la misma, pero ojalá nos podamos integrar a ella. Entonces, nosotros aquí nos pidieron, bueno, el eje 3 de la reflexión Tupamara hoy es sobre el socialismo, ¿verdad? Y en este plano, ¿sí?, es importante instaurar la utopía nuevamente, ¿sí?, porque es la utopía que cuestiona el diario vivir del capitalismo, el diario vivir de la explotación del trabajador, de la explotación de los pequeños productores, de la explotación esa a la que se habla muy poco y que habló de la compañera Karina, ¿es verdad? ¿Cómo es tu nombre? Karina. Y de la explotación que se habla muy poco, y de la cual también hay que enfrentar. Obviamente que el objetivo central que cuestiona el capitalismo en todas sus dimensiones no es para instaurarlo hoy, ¿sí? No es para ahora, pero sí para irlo construyendo diariamente. Eso es lo que nosotros nos tenemos que
que poner en miras en nuestra acción política, tanto en el gobierno o fuera de él, pero sí irlo construyendo diariamente. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿qué puedo hacer hoy por el socialismo? ¿O qué puedo hacer mañana por el socialismo, esté donde esté? Porque el socialismo es en definitiva es el cuestionador a fondo de la sociedad que integramos. Hay otras etapas que hemos atravesado, y lo atravesamos durante muchos años de gobierno, ¿sí?, que cuestionaron muchas cosas. No es el cuestionamiento de todo el capitalismo, pero estuvo muy bien hacerlo, porque ahí estuvieron presentes muchas de las cosas de esto que puedo hacer hoy por el capitalismo. Por ejemplo, sabiendo que el socialismo es la ausencia de explotación de esta que hay en el capitalismo de hoy, la explotación del trabajador, del pequeño productor, no a través solamente del trabajo, sino a través del precio que le pagan, a través de la intermediación, etcétera. Hay canales de explotación. ¿Qué puedo hacer hoy? Bueno, puedo ir permanentemente estar pensando cuáles son los medios para ir reduciendo esa diferencia, para ir reduciendo la diferencia entre lo que los economistas llamamos el salario y la plusvalía, es decir, entre las horas de trabajo que se le paga verdaderamente al trabajador y las horas del trabajo con las que se queda el patrón. Ir reduciendo todos los días pensando, ¿cómo puedo reducir esa diferencia? ¿Cómo puedo reducir esa diferencia con la que se quedan a través del precio en los pequeños productores, en los cuentapropistas? Todos están en un esquema de explotación. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Hicimos mucho en los 15 años de gobierno de Frente Amplio? Claro que lo hicimos, ¿sí? Y la diferencia se acortó y bastante, y teníamos que ver cómo crecía aquella masa salarial, inclusive más que toda la masa de la que se apropiaban los capitalistas, ¿sí? Pero hoy estamos en un orden inverso, y como bien señalaba el compañero, mientras aumenta la riqueza, bajan los salarios y baja el empleo. Y si no baja el empleo en número, baja en calidad y baja en remuneración, ¿sí? Entonces, esa es una manera de ir, digamos, acortando la distancia con el socialismo. Que sabemos que esta sociedad está basada en la concentración de la riqueza y que el socialismo, por el contrario, es la riqueza colectiva, no solamente estatizada, ¿sí?, sino porque en el socialismo que debemos ir construyendo, que no está construido exactamente en la mente de ningún uruguayo, ¿sí?, es este paso que estamos planteando, ir progresivamente, ¿sí? Entonces puede ser avances en la riqueza estatal, que bien se están aprovechando ahora de esa construcción de riqueza en el Estado uruguayo que hizo el Frente Amplio, pero ir construyendo la riqueza en otros ámbitos, la riqueza colectiva, la riqueza con los trabajadores, con las cooperativas, recuperar los movimientos autogestionarios, etcétera. Todo eso contribuye a ir desconcentrando la riqueza. Contribuir para aquella una máxima que tiene el socialismo. Algunos me dicen, bueno, acá Gabriel, que la tiene el comunismo, sí, porque es que aporte de acuerdo a su capacidad y que reciba según su necesidad, ¿sí? Eso tiene que estar permanentemente en nuestras cabezas cuando cualquier política nosotros nos estamos planteando. Cualquier medida de política, eso tiene que estar en nuestras cabezas. Le hicimos en alguna manera, ¿sí? Un gran ejemplo fue la reforma tributaria, evidentemente, cuando intentamos que los más ricos pusieran más, Tabaré se cansó de decirlo, ¿sí?, y que a través del gasto público los que más necesitaban recibieran
más los más necesitados. Eso es artiguismo, ¿verdad? Es artiguismo en el sentido de privilegiar a los más necesitados. Pero tiene que estar en todo, estuvo también en el seguro de salud, en cierta medida, cuando se universalizó la salud. Y fundamentalmente se universalizó para los que muy poca atención sanitaria tenían, ¿no? También tenemos que pensar entonces en ese sentido. Cuando sabemos que la sociedad está construida fundamentalmente sobre valores individualistas, consumistas, etcétera, es decir, otra cosa que tiene una definición de los viejos socialistas es, bueno, vamos a construir la sociedad que nos libere el tiempo, porque estamos construyendo lo necesario, no construyendo día a día cómo tenemos mejor lo necesario. Es decir, todo hoy, como bien dice el viejo Pepe, trabajamos fundamentalmente para cambiar este vaso por uno más lindo, uno más grande, según cómo nos lo están vendiendo, ¿sí? Continuamente, porque cada mercancía que nos venden, ahí tiene su porción de ganancia, su porción de plusvalía, ¿verdad? Es la dinámica del capitalismo todos los días. Nos tienen que vender algo para obtener una ganancia superior. Y bueno, ya no, ahora te voy a vender este otro, o más este otro. Y trabajamos más para comprar las cosas nuevas, que en realidad satisfacen la misma necesidad. ¿Cómo nos podríamos liberar en esa concepción socialista si fuéramos estrechando el mundo de las mercancías, ese arsenal de mercancías que hablaba Marx, si fuéramos estrechando el mundo de las mercancías en las más necesarias, ¿sí? En las más necesarias, y el trabajo sería mucho más productivo, podríamos distribuir mucho más, pero además hay otra cosa que viene con esto y que nos fundamenta en la necesidad del socialismo. Es lo que se está hablando todos los días, el problema medioambiental, el problema ecológico, ¿sí? Y es porque estamos produciendo por encima de lo que realmente necesitamos. Se está produciendo se están sustituyendo las mercancías, se están tirando autos para sustituir otros, ¿sí? Continuamente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Cuando el que sustituimos, muy bien que cubría nuestra necesidad. Pero no, ahora tiene que tener tal cosa, tal otra. Incluso a través de la moda, etcétera, se van construyendo nuevas mercancías para los cuales, bueno, voy a ver si trabajo unas horas extras más para cambiarla, para cambiar esta mercancía que ya no está de moda o que ya no sirve, ¿sí? Es decir, ir construyendo un mundo en el cual las necesidades prefabricadas no sean las que dominen el mundo del trabajo, que dominen la voluntad de la gente, que dominen el ámbito donde se colectivizan y donde se juntan para trabajar. Entonces, eso es tratar de ir minando todas esas cosas, es ir construyendo mejor vida, pero también ir construyendo socialismo en el futuro. Es un capitalismo que, fíjense, necesita disfrazar la democracia por una aparente participación ciudadana. Nos hacen creer que todos participamos, que todos, sí que, bueno, que lo que está pasando en Uruguay es porque todos participamos en una elección, etcétera, sí, pero sabemos muy bien cómo funciona el sistema, sí, y no es la participación de cada 5 años, de que cuando el poder económico toma el gobierno, sí, no gobierna para todos, gobierna claramente, y hoy, pero más claro que verlo hoy es imposible, sí, es imposible ver lo claro para quién gobierna el presidente y el gobierno que tenemos hoy. Basta, bueno, ayer ver la foto nomás
el 25, ¿no? Fue el 25 de cuando se reunió en Argentina con, digamos, con toda la orbe de la gran burguesía en Argentina. Y para ello, y para los que están acá, está gobernando. Y todos los días da ese mensaje. Entonces, el socialismo también es otra democracia, porque no podemos decir que alguien que no llega, que está por debajo de la línea de indigencia, es decir, que necesita de un subsidio estatal para poder comer, para llegar a lo que se llama la línea de indigencia, es decir, de tener los ingresos suficientes para comer todos los días, no podemos decir que esa persona tiene libertad de elección, ¿sí? Es muy difícil que la tenga. Entonces, eso no es democracia. Democracia se construye cuando la gente tiene una libertad. Puede tener una libertad de conciencia, es verdad, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver, y puede estar disociado con su capacidad económica. Pero la capacidad económica, compañeros, ustedes saben bien cuánto define lo que sucede. Y por lo tanto no es una... ahora la compañera dijo una noción que es que realmente la recuperó. Yo no me acuerdo quién fue que definió eso del artiguismo, es el Artigas conducido, que tú indicas. El Artigas conducido es el de la participación popular, es el Artigas que no solamente el que recupera lo que quiere el pueblo, sino que lo que es conducido por el propio pueblo, ¿sí? Entonces, ese es el artiguismo que nosotros tenemos que recuperar en una democracia con verdadera participación popular, y que sea el candidato conducido, no el candidato impuesto, sino el candidato conducido. El día que lleguemos a eso, el candidato conducido, bueno, entonces yo creo que estaríamos ahí. Y claro, como ven, el artiguismo no tiene respuesta para todo, ¿sí? Para todo no la vamos a encontrar, pero sí tiene elementos que, si nosotros transversalizamos, es decir, si nosotros tomamos el artiguismo para cualquier tema que estemos abordando, siempre vamos a tener algún elemento, siempre vamos a tener algún elemento que nos enriquezca y que nos ayude a resolver el tema, ¿no? Es decir, el ideario artiguista, por eso es una herramienta, ¿no? Una herramienta que está en todos lados, porque no solamente por su idea de justicia, de equidad, de reparto de riqueza, que justamente en lo que habíamos indicado, también tuvo en el tema de la educación, la preocupación que tuvo con el tema aquel de la biblioteca, ¿no? Y de la salud, yo me lo encontré el otro día leyendo toda su preocupación por el tema de la viruela y la vacuna de la viruela, como todas las cartas que escribía para que le mandaran esos vidrios, como le llamaba él, los vidrios que traían el virus para la vacuna, ¿no? Y bueno, y luchó muchísimo por la soberanía, que es otra cuestión que para nosotros es fundamental, y además la hemos definido como un elemento anterior a la construcción del socialismo, porque sin tener esa soberanía es muy difícil trabajarla. Esa soberanía que la construyó en la independencia política, económica, ¿sí?, de los orientales. Como bien decía el compañero también, un hombre que construyó nación prácticamente sin territorio. Ese era el Artigas conducido, y por tanto le dio una
una moral frente a los demás para construir el proyecto federal a las provincias argentinas tremenda, y de ahí su... Entonces, por eso yo lo que con estas simples ideas, lo que yo no quería plantear, bueno, toda la conformación teórica y práctica del socialismo, que hoy es muy diferente, porque tenemos socialismos que están instalados pero reformulándose, transiciones hacia el socialismo, es decir, tenemos diferentes cosas que nosotros debemos estudiar y mucho, pero acá en el Uruguay, para aportar a esos procesos, por eso la pregunta que yo le decía, ¿y qué puedo hacer hoy, qué puedo hacer mañana por el socialismo con estas y algunas otras preguntas que nos hagamos, ¿no? Y entonces yo quería aquí terminar justamente porque, como le decía, como los Tupamaros con esta bandera detrás transversalizamos con el arteísmo casi todos los temas en esta reflexión que estábamos haciendo, me encontré con una cita que hay de Artigas que dice: no hay uno en este ejército que no considere perdidos sus bienes, pero ni uno que haya hecho conocer que todo lo que posee un ciudadano es de la patria, cuando una gran urgencia lo reclama. Qué diferencia, compañero, ¿no? Si esto, lo que se dicen hoy artiguistas y que están gobernando, lo hubieran tenido en cuenta, entonces le hubieran dicho a todos los orientales, sobre todo los de bolsillo grande, que contribuyeran en la emergencia y no que fueran a sacar plata a los bolsillos de los empleados públicos y de algunos impuestos que no aumentaron. ¿Sí? Bueno, compañeros, que espero que todas las reflexiones que hemos realizado les sean útiles y los invitamos a seguirlo haciendo para, bueno, lograr lo que se ha llamado nuestra verdadera independencia, que no es solamente política ni es solo nuestra, sino que tiene que ser junto con los de la región. Gracias.